Shalom, querido grupo. Muy buenas tardes. Saludos desde la ciudad de Barranquilla, Venezuela. Eh, Mi nombre es John Ramírez. Es para mí un privilegio, un honor no merecido dirigirme a tan honorable grupo de compañeros y amigos que hacen vida en los grupos Beneinoa, Beneinoa Estudiante, Beneinoa Lagoín y los grupos de estudio del monoteísmo de la Torá. El tema que se me da es un tema un poco, para mí, uno de los temas más interesantes que hay en la vida, como es la amistad. Quiero tomar algunas frases, algunos conceptos y algunas citas de la Torá, del Talmud, de el Pirkei Avot y bueno, algunos comentarios de algunos grandes jajamín que hablan respecto a la amistad. Y quiero comenzar con un artículo que leí hace tiempo en Enlace Judío y dice: nadie está completamente solo en este mundo. Siempre va a haber alguien que lo quiera, alguien que lo ayude o alguien que le acompañe, aunque sea solo un momento del año. Y así como no estamos solos, las cosas que podemos lograr en buena compañía, son mucho mayores y de mejor calidad a las que nosotros podamos hacer con nuestras propias manos en soledad. Parto de allí porque cuando leí este artículo, pues es muy interesante. A veces, como seres humanos, nosotros pues queremos o creemos que solo es mejor. Y hay un libro que se llama Pelez Yoetz, con TZ al final, Pelez Yoetz, que habla de la amistad y dice lo siguiente: tener amigos es muy importante, hasta tal punto que fue dicho que la persona que no tiene un amigo, o sea, una persona sin amigos, es como la mano izquierda sin la derecha. Barminan, imaginémonos nosotros hacer nuestras labores cotidianas, acostumbrados a hacerlas con nuestras dos manos. Barminan, como dije, imaginémonos o hagamos un experimento. Amarrémonos una mano detrás de la espalda y tratemos de hacer lo que cotidianamente hacemos con una sola mano. Entonces, lo que es para los sabios una persona sin amigos es como que si nuestra mano izquierda hiciera sin la derecha. Eso es referencia de Mirei Mishle 17:17. Dice: pero debe ser un amigo bueno, un amigo temeroso de Dios y que se aparte del mal. Como dijeron nuestros sabios en Yevamot, en el Masejet Yevamot, el Talmud 63a, dice: sube un escalón y busca un amigo. Cada vez que nosotros intentemos ascender en nuestra vida, subir de posición, debemos apoyarnos en nuestras amistades. Referencia de la Torá, desde el principio creo que desde el principio se nos da la insinuación de que el ser humano no vino a este mundo para estar solo. ¿Quién dijo eso? Hashem, el Eterno, el Creador, el Boreolán, en Bereshit 1:26, con humildad se voltea hacia sus malajín, hacia sus huestes, y dice la Torá: hagamos un hombre. Y si seguimos leyendo la Torá, también vemos más adelante en el mismo libro de Bereshit, en los días de la creación, una reflexión que hace Hashem, y es donde insinúa la Torá que el hombre no es bueno que esté solo, porque no solamente aprendí esto lo aprendí de mi jaján, de mi rabino Fariñas, que cuando Hashem dijo no es bueno que el hombre esté solo, no solamente se hace referencia a la mujer, o sea, a la relación matrimonial, sino que el hombre debe siempre andar en compañía. Y bien cierto lo dijo el Melech Shlomo, el rey Salomón, con su sabiduría en Proverbios capítulo 12 versículo 15, donde dice:
es mejor dos que uno. Aprendiendo de la Torá, donde Hashem dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ya tenemos esa referencia. ¿Qué dice el judaísmo? ¿Qué enseña el judaísmo? ¿Qué enseñan los sabios con respecto a la palabra amistad? Permítanme leerles una Mishnah que me parece muy interesante en el Pirkei Avot. Me gusta la referencia bibliográfica porque es lo que nos da sustento a las palabras que decimos. Dice en la Mishnah, en el capítulo 1, Mishnah número 6, dice Rabí Yehoshua ben Perahiyá, dice la Mishnah, dice Rabí Yehoshua ben Perahiyá solía decir, búscate un maestro, adquiere un compañero. Me parece muy interesante y me gustaría resaltar el hecho de que cuando se me da la responsabilidad de dar estas palabras sobre la amistad, pensé que era un tema muy difícil, pero conseguí muchas cosas hermosas que no sabía de la amistad. Por ejemplo, el Ram Israel de Kotnitz dice, la amistad no hace parte de una realidad humana. O sea, nosotros no nacemos con esa realidad inherente en nuestro ser, de la amistad, sino que es en el proceso de adquisición y fortalecimiento donde ambos se están transformando en una especie de vehículo que les permite acercarse a la presencia divina. Ese es el concepto en un gran resumen de todo lo que los sabios enseñan en el judaísmo, enseñan con respecto a la Torah, basados, como les dije, en el Talmud, en la Torah, en los dichos en los escritos del rey Salomón y los sabios de la Mishnah, en el Pirkei Avot. Decía que nos recomiendan que debemos adquirir un amigo, trabajar para nosotros adquirir un amigo. Ahora, ¿qué es un amigo? ¿De dónde nace la palabra amigo? La primera referencia que hace la Torá para este concepto se encuentra en una orden que la conseguimos en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 7, donde Hashem hace una referencia a el trato que se debe dar a una persona que es como yo, que es como tú. Dice la Torá, en la Torá está escrito que la primera referencia, o la palabra referencia de donde se traduce amistad o amigo, es la palabra reá, uno que es como tú, a lo que los sabios interpretan y definen como uno que llega hasta el corazón, uno que llega más que un hermano al corazón. Y de allí el sabio rey Salomón toma y nos dice en Proverbios, dice que un amigo es más que un hermano. Un poco parafraseando lo que dice el rey Salomón en su libro de Proverbios. Pero realmente cuando nosotros buscamos la traducción más acertada a ese pasuk de Proverbios, es haciendo referencia a uno que llega más que un hermano, La segunda palabra de donde se define o donde se sustenta la frase amistad, la palabra amistad, es la palabra Oheb, que comparte raíz con la palabra Ahavá, amor, corazón, que tiene que ver con el corazón. Y eso está, como decía hace un momento, en el capítulo 18, versículo 24 del libro de Proverbios, donde el rey Salomón dice, donde se ha traducido mucho la frase, un amigo es más que hermano.
pero realmente lo que traduce, como decía hace un momento, es uno que se acerca más que un hermano. Y así sucesivamente conseguimos muchas referencias en la Torá respecto a el amigo. La Torá en Levítico capítulo 19, versículo 18, da una orden explícita a la persona y dice que ama a tu reá, las palabras que definimos hace un momento, a tu amigo, a tu compañero, como a ti mismo. Yo soy Hashem, yo soy el Señor. Eso lo dice el Eterno, el Creador, a los hijos de Israel en el libro de Levítico. Tratar de no maltratar, y que el filtro de relación hacia mi compañero, hacia mi hermano, debo ser yo mismo. Debo amarlo como a mí mismo. Debo comprenderlo como yo quiero comprenderme. Debo tratarlo como yo quiero tratarme. Debo cuidarlo como yo quiero cuidarme. Así que en el tema de la amistad hay un artículo muy interesante en Ice Latino, que es extraído de los 48 caminos de la sabiduría, un artículo muy interesante, el artículo número, el camino, como lo llaman ahí en Ice Latino, número 11, titulado Aprovechando el poder de la amistad. Y quiero resaltar algunas 3 frases que el Rab, que está disertando estos 48 capítulos, dice: los amigos íntimos estimulan y expanden tus ideas. Para alcanzar la grandeza necesitas que otros te ayuden a llegar allí. Es necesario el trabajo en equipo. La idea de lo que hemos venido conversando. Uno es afectado por los amigos y por el medio ambiente. Si ellos quieren sabiduría, tú querrás sabiduría. De allí la exigencia de la Mishnah del Pirkei Avot y los sabios en el Pirkei Avot, de que busquemos un buen compañero. Y como leíamos al principio en el Pelet Yoetz, uno que sea bueno, que sea temeroso de Hashem, que busque crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso va a afectarme también positivamente. Hay un dicho muy común entre las naciones, no sé, en este país es muy común, y dice: dime con quién andas y te diré quién eres. De manera que el asunto, el tema con la amistad, el concepto de amistad como parte no inherente del ser humano, sino que es la búsqueda, y más como hemos visto en todas las referencias bibliográficas y referencias de los sabios y las referencias de la Torá, donde se nos estimula a buscar un compañero que nos ayude, que nos sustente. Es una tarea diaria, es una tarea como el agricultor, desde el momento que selecciona su semilla, selecciona la tierra y comienza el trabajo de acondicionar y de preparar el terreno donde va a sembrar su semilla y hacerla crecer y atenderla, cultivarla, quitar los escombros, quitar los esbrojos, quitar las piedras, quitar todo lo que la maleza que se levante a su alrededor. Eso, asimismo, es la amistad. Termino con la explicación de la amistad que leímos en el Pirkei Avot, en el capítulo 2, Mishnah 10. Dice, haciendo una explicación a lo que dice el Rab Yehoshua en el libro en la Mishnah número 6 del capítulo 1 que leímos al principio, y es lo siguiente. Quiero compartirlo con ustedes porque con esto termino y cierro estas palabras para agasajar a nuestro querido compañero Nehemías Martínez, a nuestro gran amigo Nehemías Martínez. Dice:
Búscate un buen compañero, habló la Mishnah Yehoshua ben Berajillá. En efecto, el amigo noble y fiel es uno de los bienes más valiosos que el hombre o la persona puede encontrar en esta vida. La amistad entre dos personas que se quieren de corazón y trabajan conjuntamente para el ennoblecimiento de sus almas y el perfeccionamiento de sus acciones es algo realmente inestimable para aquellas personas que lo experimentan. No sienten vergüenza. Un verdadero amigo, ¿cómo conoces tú? ¿Cómo descubrir cuál es el buen compañero? ¿Cómo entender si ese compañero o ese amigo me va a hacer bien o me va a hacer mal? Dice el Rav aquí en el Pirkei Avot, dice, no tienen vergüenza. ¿Vergüenza a qué? No es que yo tengo pena de mi amigo, no. Vergüenza a que cuando yo estoy cometiendo errores, tengo la suficiente entereza de alertarlo para guiarlo en el buen camino, sacarlo del error, sacarlo del desvío y volverlo a encarrilar. No hay vergüenza, porque somos amigos. Sigue diciendo, se revelan mutuamente todos sus pensamientos y sus sentimientos como quien pone un alma al desnudo. Cada uno lee en la mente de la otra persona como en un libro abierto. Si una de las dos observa que la otra descuida sus obligaciones, éste le estimula. Lo pone en guardia contra la exuberancia que suele dar la suerte, comparte sus penas y la protege de la desesperación. Le sostiene cuando se tambalea y le levanta si le ve en caída. En verdad, el que adquiere un buen compañero posee un tesoro de inapreciable valor. Ese es el concepto que el judaísmo tiene de la amistad. Ese es el verdadero concepto de la amistad. Y wow, quedé impresionado cuando estuve preparando este tema. Tuve la bendición de estrenarlo, de entrenarme con algunas personas a quienes les compartí el tema con mucho más tiempo, con mucho más detalle, en uno de los grupos con los que hago vida espiritual, y resultaron muchas experiencias inolvidables de ese tema. Un tema que lo damos por sentado porque creemos que es un sentimiento inherente al ser humano, un sentimiento que vino con nosotros, pero no es así. Es algo que tenemos que comenzar a buscar, es algo que tenemos que comenzar a cultivar y que tenemos que comenzar a fortalecer. Doy gracias a Hashem por la oportunidad que me diste, querida amiga, entender que verdaderamente tener amigos es una de las cosas más importantes que el ser humano debe buscar en esta vida, que andar solo no es bueno, estar solo no es bueno, y que estar solo no solamente se refiere a tener esposa, porque muchos de nosotros tenemos esposa, pero nos negamos a tener un buen amigo, un buen compañero, a abrir nuestro corazón para compartir y para hacer que Hashem vuelva su rostro, su cara hacia esta generación, hacia este mundo, y pueda traer su redención. Porque así como el odio gratuito causó muchos males y muchos estragos en el pueblo de Israel en el pasado, también es cierto que por lo que dicen los sabios y por lo que podemos interpretar y deducir de las palabras que hemos leído, nosotros podemos atraer la redención si nosotros nos juntamos con nuestros compañeros con más compenetración y con más confianza. Termino con lo que dice el rey Salomón: no te fíes de tu propio entendimiento. Y dice en el capítulo 24 el mismo rey Salomón: la salvación es gracias a muchos consejeros. No es bueno estar solo, y se los aseguro con evidencia, con experiencia propia,
Mucho tiempo pensé que era mejor solo, que se lograban más cosas solo, pero no es así. Esta revisión de este concepto de la amistad me hizo tener otra perspectiva muy distinta a la que tenía. Gracias, amigos. Que Hashem los bendiga, los guarde, que el Creador traiga sobre ustedes múltiples bendiciones y que traiga desde el cielo para ustedes todo lo bueno y todo lo mejor. Todo lo bueno, todo lo mejor y que solo podamos escuchar buenas noticias. Shalom.